Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por encontrarse aquí nuevamente, retomando este espacio de transmisión en la plataforma de Facebook y retornando también a estas experiencias en la que podemos compartir algunas ideas, podemos compartir también las reflexiones que suscitan las circunstancias diversas, las vivencias, las experiencias de cada acontecimiento. Esta noche me gustaría compartir algunos sentidos, como hemos manifestado en el título de esta transmisión, algunos sentidos y reflexiones en torno a esa experiencia de ser maestra, maestro, en torno a lo que hoy, en estas circunstancias donde la humanidad se encuentra en una crisis global, en una situación en muchos ámbitos sumamente delicada, viene como tema fundamental de reflexión para poder lograr lo que los modos y los caminos para alcanzar, superar las situaciones difíciles. Y en ese sentido, la experiencia de la maestría, la experiencia de la enseñanza, la experiencia de la docencia, se convierte en un puente precioso, en, un, en una posibilidad donde podemos realmente atravesar una situación en la que podríamos describirnos o autodescribirnos como colectividad, como experiencia humana, una situación de zozobra, una situación de malestar, una situación de temor, una situación de violencia, tantas experiencias que esta humanidad vivimos y poder hacer ese tránsito a una experiencia de, de alegría, de colaboración, en suma de asombro. Y, y en este día del maestro, maestras y maestros, de todos los seres que nos han permitido conocer y transitar alguno de esos puentes, queremos expresar nuestro saludo, buscamos transmitir nuestra gratitud y hacer presente también en estos minutos que realizamos esta transmisión, hacer presente también la urgencia, la necesidad de, de detenernos a mirar, de pararse y ver, como una vieja tradición del Oriente lo sugiere, detenerse y mirar, darse el tiempo para contemplar lo esencial. Es también una de las maneras y de caminos que muchos maestros nos ofrecen. Y cuando hablamos de maestros, no solamente nos referimos a quienes pueden acudir a capacitarnos con los recursos de conocimiento y de técnicas y de habilidades para un determinado campo del conocimiento, sino también hablamos de esos maestros que nos permiten desarrollar esos
otros aspectos de nuestro ser más profundos, más interiores. Y por eso mismo más intensos, como son los aspectos eh, del alma, los aspectos del corazón, los aspectos de la intelección, de la inspiración. Entonces, también queremos contemplar y convocar esta otra estancia, esta otra presencia de los maestros que están en esa sintonía, esa otra dimensión, y que como la luz del sol o el aire que respiramos, puede que se nos haya hecho tan cotidiano que ni siquiera lo llegamos a percibir. Y al no percibirlo, eh, evitamos lamentablemente la posibilidad de sus mayores frutos en nosotros. Entonces, esa continuidad de la que hablábamos en un inicio, en la analogía del tránsito de un puente, donde nos encontramos de una orilla y vamos hacia otro lugar donde tenemos que llegar, donde sabemos que tenemos que ir, del corazón, la mente, los sentidos, nos permiten encontrar la dirección. Pero como muchas veces, y como sucede en la naturaleza del ser humano, que no es un ser aislado, que no es un ser solitario, en el sentido que nos encontremos desligados unos de otros, en esa medida en la que estamos conectados unos con otros, precisamente, en la que estamos implicados solidariamente unos con otros, aún en las esferas de las resonancias invisibles de nuestras propias palabras o acciones, cuando de pronto en la contemplación de, una, de un cálido crepúsculo podemos sentir la brisa que descansa con suavidad sobre nuestros rostros. Y algo muy profundo en nuestro ser intuye que esa brisa descansa solamente en nuestro rostro. Yo quisiera comentarles que para mí uno de los referentes inmediatos cuando hablamos de maestros, pienso en la gran obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, y ese encuentro, ese momento tremendo de encuentro entre Dante viajero, entre Dante poeta, entre Dante incluso autor, con Virgilio, el maestro de Dante, el guía de Dante. Y pienso y evoco en ese momento aquellas palabras eh, eh, que, que vertiera el poeta ante ante la impresión de, que, de este encuentro, ¿no? Entonces, me gustaría comentarles solamente estos primeros versos, ¿no? Cuando le dice, y voy a leer la traducción de Ángel Crespo, una traducción muy hermosa en verso, publicada por la editorial Aguilar, ¿no? Dante, Obras Completas 1, dice, ¿eres tú aquel Virgilio y esa fuente? De quien brota el caudal de la elocuencia.
le respondí con vergonzosa frente. Dante, recordemos, está en el infierno. Bueno, todavía no entra al infierno, ¿no? Aquí está en la selva oscura. Está en esos momentos donde muchas veces nos podemos encontrar. En esos momentos aciagos, en esos momentos de total desorientación, en esos momentos donde no podemos y no tenemos la sensación de asirnos a nada. Donde, como Rilke, el gran poeta Rainer María Rilke, cuando menciona en la primera elegía de Duino, extraño ver que todo lo que se ligaba ahora revolotea suelto por los aires. Ese momento donde coloquialmente decimos que perdemos piso, ¿sí? Donde nos sentimos que no tenemos un centro. Se ha perdido, estamos en la selva oscura. Esa selva selvalla, áspera, fuerte, ¿no? Esa selva salvaje, áspera, fuerte. Y de pronto hay una sombra. Es como si en la confusión, lo que antes en una situación cotidiana hubiera alarmado a alguien, ¿no? Pero en una situación tan excepcional, como muchas veces nos podemos encontrar en situaciones de mucha crisis, aparece una sombra. Una sombra que le da una indicación, ¿no? Le dice, cuando le contemplé en el gran desierto, dice a esta sombra que aparece, ¿no? Apiádate, yo le grité, de mí. Ya seas sombra o seas hombre cierto. Y respondió, hombre no, que hombre ya fui. Y por padres lombardos engendrado de la mantuana patria, yo nací bajo Julio, aunque tarde, y he morado en la Roma regida por Augusto, la que a falsas deidades ha adorado. Poeta fui. Es hermoso, ¿eh? Es hermosísimo. Y eso es magistral, ¿no? Digno, un maestro, ¿no? Que puede definirse con una sola palabra. Poeta fui. Canté entonces al justo hijo de Anquises que de Troya vino, cuando el soberbio Ilión quedó combusto. Mas ¿por qué vuelves tú al amargo sino? ¿Por qué no vas al monte complaciente que de todos los goces es camino? Me pregunta a Dante, ¿no? Dante lo ve perdido. Y Dante le dice estos versos hermosos, estos versos de la gratitud que de pronto puede brotar del corazón cuando uno se ha involucrado desde las raíces profundas de la psiquis, desde las raíces profundas de la atención, desde las raíces profundas del estudio, pero no ese estudio exclusivamente instrumental para lograr algo, sino ese estudio eh, que nos muerde con los dientes del amor. Y le dice, eres tú, aquel Virgilio, fuente de quien brota el caudal de la elocuencia. De los poetas, el honor y ciencia, válgame largo estudio y gran amor, en que busqué en tu libro la sapiencia. Miren lo que dice
válgame el largo estudio y gran amor. No es solamente las prolongadas veladas de estudio, como decía hasta hace unos instantes, puramente mental, es el amor. Y en el vínculo con el maestro hay ese amor. Tiene que haber ese amor. Ese amor ese amor inexpresable, probablemente, como uno de los vínculos más sutiles, más hermosos, a veces también desconcertante. Es porque una maestra está como en un libro, recordamos alguna vez en alguna transmisión, el libro La danza de los maestros, que yo recomiendo lo puedan ustedes encontrar en internet, en PDF. Como libro electrónico está liberado, La danza de los maestros de Gary Zukav, ¿no? Es un libro sobre física cuántica, estudios los avances de la física de partículas y la física cuántica. Creo que es un poco posterior al famosísimo libro de este importante físico cuántico Fritjof Capra, donde Gary Zukav nos cuenta un poco la historia de la física cuántica, ¿no? De la moderna física cuántica y cómo utiliza él, nos lo presenta a través de la imagen de la danza de los maestros. Y en el legendario Instituto Esalen de Big Sur, instituto hermosísimo, multidisciplinario, multisensorial, multiesférico, en Big Sur, California, donde Jorge Eduardo Eyelson, gran poeta, artista total, se inspiraba en sus diversas manifestaciones de las conceptualizaciones y encuentros de este instituto. Se juntaban personas, maestras y maestros de todos lados, de todas las expresiones y sabidurías, maestros de Tai Chi, maestros de física cuántica, maestros de biología molecular, maestros de la arquitectura, maestros de las matemáticas, maestros de la danza, artistas, maestros. Y se encontraban y conversaban, dialogaban. Tenían mesas de trabajo, sí. Pero ese trabajo creador, gozoso, que no pues, se percibe como tal, sino que es precisamente las puertas para la contemplación de la inmensidad. Y se encontraban, decimos, estos seres aquí. Y miren, de esos encuentros surge también este libro, La danza de los maestros, y un gran maestro de Tai Chi, que cita el autor en este libro como epígrafe del libro. El libro tiene al inicio dos epígrafes. Uno de ellos es este maestro, gran maestro Tai Chi. Dice lo siguiente: un maestro es alguien que empezó antes que tú. Y eso es importante, porque en la dimensión de la maestría, en la dimensión de la transmisión, de la experiencia, del conocimiento, está el tiempo. El tiempo. Y el tiempo es también maravilloso. Y solamente quisiera
continuar con estos versos, ¿no? Eres tú mi maestro, tú mi autor. Eres tú, solo aquel del que he tomado el bello estilo que me diera honor. Es hermosísimo. El verso 85, ¿no? El verso 85. El canto primo, ¿no? El canto primero, verso 85 del canto primo. Es una maravilla, pues, antes. Dice, a ver si lo puedo leer bien, porque tengo mucha luz aquí, pero dice, o delle altri poeti onore l'uno, vagliami longo studio, grande onore, amore, che mi ha fatto cercare il tuo volume. Tu sei lo mio maestro, il mio autore. Tu sei lo mio maestro, il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore. Tu sei lo mio maestro, il mio autore. Esa posibilidad de que un maestro se incorpora en eh, los modos en cómo relacionamos y danzamos con la vida. Quisiera culminar con lo siguiente y decirles que quizás somos muchos maestros, quizás cada ser humano es una danza de los maestros que lo tejieron, que lo anudaron, que lo dejaron, le permitieron también danzar. Y en esa danza de los maestros que somos cada uno, en ese danzar, nos permitimos ahora, todos ustedes, saludar y agradecer desde esta pequeña inmensidad de la pantalla luminosa y cuadrada que les sonríe y no les pide nada. Muchos saludos. Muchas gracias, maestros.